Perfecto. Bien, comenzamos. ¿Hacia dónde va el dólar? Es la gran pregunta que muchos han hecho estas últimas semanas. No fue fácil contener los espíritus animales de nuestros clientes, muy desesperados en algunos casos, de que el dólar iba a subir sin parar, mucho nerviosismo y finalmente el buen accionar del Banco Central, nuevamente como ha sido las veces que ha intervenido, logró contener, a nuestro modo de ver, una ola especulativa, una ola de temor, una ola de pánico que hizo subir al dólar como la espuma y se fue más allá de, como se dice técnicamente, de sus fundamentos. El dólar subió más allá de lo que debería. Vamos a hablar de cuánto debería valer el dólar y vamos a hablar en detalle de todas las cosas que uno mira en la economía, en el comportamiento del tipo de cambio, varias cosas relacionadas para tratar de dilucidar hacia dónde puede ir el dólar. Probablemente una de las cosas que más he observado, analizado, monitoreado en mi carrera profesional es precisamente el dólar. Y así que más allá de achuntarle, más allá de predecir hacia dónde puede ir el dólar, uno toma en consideración varios aspectos que son relevantes y que a partir de la experiencia nos han podido de cierta manera decir eh, en cuánto, hacia dónde se debería mover este dólar que ha estado tan cambiante, tan volátil y que nos tiene acá reunidos para analizarlo. Hola Miguel, hola Cristian, qué bueno que ya estén conectados, qué bueno que ya estén en línea y vamos a hablar sobre la agenda que se nos viene para este webinar. Intentaremos ir reduciendo los tiempos de los webinars, ya lo he dicho siempre, me extiendo generalmente más allá de una hora, trataremos de hacerlo en 45 minutos. Y lo que vamos a hablar hoy día es obviamente de las razones que están detrás de esta alza del tipo de cambio, esta alza del dólar, que para todos son evidentes, obviamente. Todos sabemos que Chile, como lo dice el eslogan, ya si se quiere, cambió. Esperemos que haya cambiado para bien. Es un proceso doloroso, un proceso de, 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 de cambios importantes. Esperemos que nos lleven a un buen puerto. Pero como cambió el dólar, como cambió Chile, los efectos en la economía se están viendo ya. Alto desempleo, menor crecimiento económico y un shock en la economía muy fuerte que se manifiesta precisamente en esta alza del dólar. ¿Por qué intervino el Banco Central? Vamos a hablar de algo muy importante, como es el tipo de cambio real. El tipo de cambio nominal es el tipo de cambio que vemos en las casas de cambio, el que compramos para pagar la tarjeta de crédito, es el tipo de cambio nominal, pero el que mira el Banco Central es el tipo de cambio real. Así que de eso vamos a hablar porque es muy importante precisamente para saber cuándo el Banco Central podría ponerse nervioso, que fue precisamente lo que ocurrió ahora último con este salto del dólar. ¿Qué ha pasado en experiencias anteriores respecto a intervenciones del Banco Central? Vamos a hablar ahí de cuáles han sido esas últimas experiencias en las últimas 2 décadas, cuando el Banco Central deja flotando el tipo de cambio desde el año 1999, entiendo, han pasado 20 años desde ese momento y en ese periodo han habido ya una, dos, tres, cuatro, cinco intervenciones con la actual. Y por último, ¿qué podemos esperar para el tipo de cambio? ¿Qué podemos esperar para el dólar? ¿Hacia dónde se va a mover? Y dónde creemos que va a estar el próximo año. Así que comenzamos analizando, o más bien repasando, las malas cifras económicas que se han conocido en el último tiempo en Chile. Fue muy relevante, como suele ser, eh, el último informe de política monetaria del Banco Central. El Banco Central tiene diferentes instancias en donde
habla, en donde comunica su visión de las cosas hacia el mercado, hacia los inversionistas, hacia las personas, y particularmente a los congresistas, que son quienes, basado en esta información, pueden tomar eh, decisiones, ¿ya? En algunos casos. Y lo habitual que hace el Banco Central es preocuparse de la inflación, y la inflación se logra controlar básicamente con los tipos de interés, subir, bajar la tasa, y eso lo hace cada un mes y medio con su comunicado posterior a la reunión de política monetaria para ver si mueve o no la tasa de interés. Hoy día la tasa de interés en Chile está en el 1,75%, la tasa rectora, la tasa que, que, que eh, con la cual el Banco Central actúa sobre la liquidez del mercado. Esa tasa en Chile ha llegado a un mínimo posterior a la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos a 0,5%. Por lo tanto, no sería para nada raro que en el futuro estas tasas puedan seguir cayendo. Ahora, esa tasa que el Banco Central estipula no necesariamente es la tasa que uno ve en la banca, en los créditos hipotecarios, en la banca comercial, porque la tasa que nosotros vemos en el banco, la que podemos tomar un crédito, viene ahí incorporado riesgo. Y por lo tanto, hoy día la tasa del Banco Central es baja, pero hoy día en la tasa que nos entrega el banco hay mucho riesgo. Entonces, que va a haber desempleo porque la economía está mal, etcétera. Entonces, por eso es que en los últimos días, la última semana, el último mes, las tasas de interés de los hipotecarios subieron con fuerza, porque hoy día hay más riesgo y por lo tanto los bancos no se pueden dar el lujo de bajar tanto la tasa. Eh, Siempre parto en algo y termino en otra cosa nada que ver. Bueno, eso es el Banco Central, y el Banco Central lo otro que hace habitualmente es este informe de política monetaria, en donde explica cómo está viendo el panorama económico para el próximo año, básicamente para el próximo año. Y ahí hace sus proyecciones de crecimiento, inflación, hace comentarios de cómo está el tipo de cambio, muchas variables económicas que la está monitoreando constantemente. Por lo tanto, siempre es una fuente importante de, de información económica que se recopila, se resume en este informe, y por lo tanto de esta exposición que hizo ante el Congreso el presidente Mario Marcel, yo extraje algunos gráficos y son los que demuestran el deterioro económico que hemos visto en las últimas semanas. Acá tenemos encuestas de expectativas. Las encuestas de expectativas son muy importantes para anticipar el crecimiento económico. Si las expectativas caen fuertemente, está pero prácticamente asegurado que el crecimiento económico va a ser bajo, va a ser débil. Y si se dan cuenta, el gran deterioro que estamos viendo ahora es similar a lo que vimos el año 2008-2009, cuando se dio la crisis económica en Estados Unidos. La diferencia de ahora respecto a ese momento es que era una crisis externa que nos golpeó en Chile, y además en ese momento nos encontró mejor posicionados fiscalmente en términos de deuda, en términos de reserva. Había más plata, si se quiere, para gastar. En ese momento se hicieron políticas contracíclicas, se salió a gastar parte de la billetera fiscal de manera importante, y logramos sortear rápido esa crisis. Fue corta. El riesgo ahora es que esta crisis pueda durar mucho tiempo, porque además de la fuerza con que la población salió a manifestarse, la rabia que vimos que tenía la gente, las demandas amplias que se están solicitando en este minuto, y el hecho de que tengamos en los próximos meses elecciones sobre una posible nueva constitución y después cómo se va a eh, establecer las condiciones para que tengamos una constitución nueva, todo esto le genera mucho ruido a la economía, y por ende, al haber mucho ruido, hay incertidumbre, y si hay incertidumbre, yo como consumidor, yo como persona, como individuo, dudo si comprar o no, dudo si cambiar el auto, dudo si comprarme o no una propiedad para invertir, por ejemplo.
Y dudo de irme de viajes y dudo de contratar productos que eventualmente en el futuro me puedo arrepentir si es que aumenta el desempleo, si la actividad económica se deteriora. Y las empresas es lo mismo, pero obviamente de manera amplificada. Las empresas destinan mucho más dinero en inversión, que obviamente si hay incertidumbre la inversión se frena. Por lo tanto, estas encuestas expectativas son muy relevantes para saber cómo viene el crecimiento económico en el futuro. Otro aspecto relevante que ya estamos conociendo es esta cifra que muestra la dirección del trabajo, en donde hubo un aumento importante en los términos de contrato por necesidades de la empresa. Básicamente muchas empresas despidieron gente a fines de noviembre y es esperable que a fines de diciembre venga nuevamente también una ola de despidos importante. ¿Por qué? Porque vienen los meses más flojos del año, enero y febrero. Entonces no sería raro que tuviéramos una ola de despidos relevante a fines de año y estas cifras de desempleo ya las oficiales las vamos a comenzar a conocer ni siquiera en enero, las vamos a comenzar a conocer en febrero, marzo. Por lo tanto, ahí nos vamos a enterar de lo mal que puede estar el empleo en Chile, que uno ya lo empieza a conversar, a ver en los círculos más cercanos. Así que el empleo mal, las expectativas mal, y por supuesto el IMASEC, el índice mensual de actividad económica, mal también, porque obviamente tuvimos un mes prácticamente a Chile paralizado. Y por eso, durante ese mes, mes y medio, alcanzó a tocar octubre, que fue probablemente lo más potente, en un espacio de tiempo más acotado, y noviembre ampliado fue un mes muy malo, pero quizás funcionando a media máquina, pero fue mes completo. Entonces, la actividad económica se vio fuertemente afectada, lo hemos comentado en otros webinars, vamos a tener muy probablemente una recesión. La recesión es una palabra muy fea, y la recesión va a ser peor o mejor dependiendo de la duración. Si tenemos solamente 2 trimestres consecutivos negativos, es una recesión, y si es solo eso, no es tan terrible. Pero si ya la recesión dura 3 trimestres, un año y medio, como fue en Estados Unidos el 2008-2009, ya la situación se complica mucho más y es difícil de salir de esa ola de pesimismo en la cual se empieza a meter una economía cuando entra en recesión. Por lo tanto, la clave de todo esto es cómo salimos. Y el cómo salimos ya hay ciertas señales de estabilidad, por lo menos, se ha vuelto a trabajar, se ha vuelto a funcionar, hay cierto temor aún de que sigan existiendo marchas, manifestaciones y que esto vuelva a agarrar fuerza de nuevo, pero muchos esperamos que enero y febrero sean más tranquilos y que en marzo, cuando Chile vuelva de vacaciones, todo vuelva a, se vuelva a generar incertidumbre, se vuelva a generar una fricción. Esperemos no con tanta fuerza como lo fue en la última semana, esperemos que haya manifestaciones, pero ojalá lo más pacíficas posible, y eso previo al mes de votación que va a ser fines de noviembre, con las votaciones sobre si hacemos una nueva constitución o no. Por lo tanto, van a venir meses complejos, vamos a tener un deterioro económico importante que ya es evidente. Por lo tanto, todo esto viene precisamente de estas manifestaciones y lo más terrible de la última semana, yo creo que nos afectó a todos en gran medida, fue el nivel de destrucción, el nivel de vandalismo que vimos en las calles. Cuando uno ve crisis en los mercados financieros, uno las ve de lejos. Torres Gemelas en Estados Unidos, crisis financiera del 2008-2009, posible destrucción de la eurozona con Grecia saliendo de la zona euro en su momento, el Brexit, la guerra comercial China-Estados Unidos, son muchas cosas que vemos desde lejos y obviamente que nos pueden afectar nuestro bolsillo, nuestras inversiones, pero mucho más terrible cuando todas estas barricadas uno lo ve a la vuelta de la esquina. Uno sale del trabajo y tiene el miedo de llegar bien a la casa. Uno anda en auto y tiene miedo de que lo paren unos adolescentes, unos universitarios, y a la fuerza lo hagan para salir del auto y bailar. Todas esas cosas son muy chocantes y son las que nos han afectado ya no solamente desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista emocional. Y cuando las emociones se apoderan de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestro actuar, todo se complica. Y los mercados financieros son la simple manifestación
de las emociones de las personas comprando y vendiendo instrumentos financieros. Entonces, a mí no me sorprende para nada lo que ha pasado en las últimas semanas en la calle y en los mercados financieros, porque son precisamente la representación, la manifestación de nuestras emociones en actos que adoptamos y que están presentes siempre en las decisiones de todo individuo. Precisamente una de las cosas que más he estudiado en los últimos años de psicología del inversionista, del behavioral finance, del behavioral economics, que es el estudio del comportamiento de las personas en la economía y en las finanzas. Y esta imagen me encanta porque es una caricatura precisamente de lo que es la emocionalidad pura del inversionista, de eh, la manifestación clara y pura cómo un inversionista sobrereacciona ante diferentes situaciones del mercado. Cuando hay pesimismo, todos queremos salir arrancando y lo he escuchado de muchas personas, vendo todo, me voy, arranco de Chile porque Chile se va a convertir en lo peor. Chile, eh, existe el fantasma, lamentablemente muy cercano, muy reciente, de lo que ha sido la inmigración de muchos venezolanos que han sufrido la crisis que vive Venezuela. Y se ha hablado mucho de este temor de que nos vamos a convertir en un posible Venezuela. Hay muchos traumas, temores asociados a la década del 70 con el golpe militar que vivimos en Chile, las personas más adultas en este caso. Entonces estamos en medio además de una región que siempre es muy turbulenta, es muy caótica, es de mucha incertidumbre. Entonces, todos estos fantasmas aparecieron y la gente lo que ha querido hacer es salir arrancando y no he escuchado a pocos decir de pensar en irse a Estados Unidos, a Miami o cualquier parte fuera de Chile. Yo creo que eso es una sobrereacción sin mayor fundamento. Yo siempre he dicho que hay riesgos de que Chile pueda debilitarse, pueda pasarlo mal, podamos crecer menos. Y yo creo que el gran riesgo no es que nos convirtamos en Venezuela, sino que nos convirtamos en una Argentina, en un Brasil, que son países que lo han pasado mal, que han tenido recesiones, deterioros económicos, pero también han sabido sobrellevar eh, su, 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 su comportamiento económico, ¿ya? Y yo lo que siempre digo, de repente uno, como ve una barricada a la vuelta de la esquina, lo ve esto de una manera emocional mucho más potente. Pero es cosa de ver los periódicos en México y ver que en México matan todos los días gente por el narcotráfico y la inseguridad es terrible en varias partes de México. ¿Y qué pasa con México? Sigue funcionando, crece poco, pero funciona. ¿Qué pasa con Argentina? Los que han tenido la suerte de ir a Buenos Aires de vacaciones, a comerse un bife chorizo, la ciudad es linda, antigua, sin mucho desarrollo, pero funciona y se pasa bien igual. Entonces, Chile, claro, puede estar peor económicamente hablando, pero no significa eso que se va a destruir Chile de un día para otro o incluso en varios años. Entonces, la sobrereacción ha sido enorme y por eso la sobrereacción se manifestó en que los inversionistas salieron a vender todo, incluso instrumentos de renta fija, que ahí se vivió un caos enorme, y por supuesto salieron a refugiarse en comprar dólares, porque hay que salir arrancando. Entonces, lo llamativo y lo que a mí siempre me mantuvo algo tranquilo, un segundo. Lo que a mí me mantuvo tranquilo es precisamente este titular. Y este titular lo que dice es que mientras los inversionistas locales salían, liquidaban las inversiones en Chile, querían comprar dólares para salir de Chile, el inversionista extranjero contenía esa salida de dólares y apostaba por Chile y contenía precisamente el alza del dólar. De hecho, los días más complicados para el dólar fueron previo al feriado, a feriado en Estados Unidos, en donde se suele secar un poquito el mercado y hay menos volumen y ahí es cuando el dólar saltó de manera importante. Entonces, esto
esto es llamativo y lo comentamos en otro webinar, hicimos un análisis de cómo estaba dándose la situación respecto al mercado accionario local y cosas que había que poner en contexto y paños fríos. Y la verdad que terminó ocurriendo, como lo comentamos hace prácticamente un mes cuando hicimos los primeros webinars de la situación que se vivía en Chile. Cualquier duda o pregunta que tengan, por favor me la van haciendo para ir respondiéndola a lo largo del webinar. Muchas gracias por participar, como siempre. Muy atentos ahí nuestros clientes o personas que se puedan estar incorporando a nuestro webinar. Mucha gente nos sigue ya después por YouTube, cuando queda arriba el webinar, así que desde ya les doy muchas gracias por la sintonía, por estar acá, por acompañarnos y como siempre invitados a que se contacten con nosotros. Si son clientes, que contacten a su asesor. Si no son clientes, los invitamos a una reunión, a un café, para que conozcan nuestro servicio y sepan cómo los podemos ayudar a mejorar sus finanzas. Entonces, el comportamiento del dólar ha sido algo como lo que ven en pantalla. Desde el momento, para los clientes le enviamos algunos comunicados en las primeras semanas de este estallido social y les decíamos que nos llamaba mucho la atención que el dólar estuviera bajo 7.30 y que eso demostraba que a pesar de lo que estábamos viviendo, estaba siendo bien, estaba siendo al parecer bien contenida la situación desde el punto de vista del dólar de lo que estaba pasando en Chile. Y esas dos primeras semanas el dólar se mantuvo firme bajo los 7.30 hasta el momento en que rompe los 7.30 y ahí viene una situación técnica, como se le llama en la jerga financiera, en que al romper los 730 el dólar se escapa y salta en muy pocos días 70 pesos hasta los 800. Y ahí es cuando el Banco Central se le enciende la alarma y hace una primera intervención verbal. Por lo tanto, ahí es cuando la cosa se empieza a salir de madre y ahí es cuando yo, en cierta medida, critiqué un poco al Banco Central que había sido muy pasivo en esas primeras semanas. Pero ahí cambia el panorama, se nos escapa el dólar y esas semanas cuando viene el temor generalizado del inversionista dice, chuta, el dólar se nos va a escapar, salgamos a comprar dólares, liquidemos todo y arranquemos. Y ahí sigue las alzas y termina subiendo hasta los 838 pesos máximo de las últimas semanas, en donde ya ese día por la tarde el Banco Central decide intervenir el mercado cambiario y decide lanzar la bazuca que habíamos hablado en algún momento, es la venta, la liquidación de dólares en el mercado, la venta real, física de dólares hacia el mercado. Eso pasa hace un par de semanas y de ese momento, cerca de los 8.40, se nos cae el dólar a los actuales 7.70. ¿Ya? Eso es más o menos lo que ha ocurrido en las últimas semanas con el dólar. Así que la razón de por qué el Banco Central interviene la podemos ver en esta gráfica. Gráfica que la verdad que nadie la entiende, pero se las voy a tratar de explicar, porque esta gráfica muestra al tipo de cambio real. ¿Qué es el tipo de cambio real? Es un índice que compara a nuestro tipo de cambio con nuestros 20 socios, nuestros 20 principales socios comerciales y a su vez deflacta, es decir, le quita la inflación a estos diferentes tipos de cambio de las diferentes economías y saca este índice para ver básicamente cómo nuestro poder adquisitivo, cómo nuestra moneda tiene mayor o menor poder adquisitivo respecto a nuestros socios comerciales, países comparables. Entonces, básicamente lo que dice esta gráfica es, cuando esto se exagera hacia abajo, es porque nuestro tipo de cambio está muy apreciado, el dólar está muy bajo, y cuando esta gráfica sube, aumenta de valor, es porque nuestro tipo de cambio está muy depreciado, es decir, el dólar está muy elevado. Entonces, básicamente, esta es una gráfica de un economista que yo sigo bastante, Jorge Zelaibe, de BBVA, y acá está la gráfica del Banco Central con mi proyección a los mismos niveles con esta última línea que pueden ver acá.
Los círculos rojos son las ocasiones en donde el Banco Central ha intervenido el mercado cambiario. El año 2001-2002, niveles muy altos, el Banco Central sale a vender dólares. 2008, niveles muy bajos, el Banco Central sale a comprar dólares. 2011, niveles bajos, Banco Central sale a comprar dólares y hoy, niveles muy altos, el Banco Central sale a vender dólares. ¿Qué podemos decir con esto? Es que el Banco Central interviene en ocasiones muy especiales, con fundamentos muy potentes, en momentos excepcionales, en donde ve cosas anormales en el mercado. De una manera muy responsable, con el menor costo posible para el Banco Central y que lo hace ser muy creíble. Por lo tanto, las veces que ha intervenido han sido bastante exitosas, porque ha logrado revertir la situación en la que el mercado se estaba observando. A diferencia de otros bancos centrales que de repente son un poquito más desordenados y que no les ha funcionado muy bien la intervención cambiaria. Hace pocos días atrás lo vimos en Brasil, lo hemos visto hasta en Japón, en Inglaterra, que más allá de las intervenciones que ha hecho en esos bancos centrales, no les ha resultado y no han tenido éxito. Se han gastado mucho dinero. Entonces, los fundamentos son estos, es que el Banco Central vio que nuestra moneda estaba depreciándose mucho, más allá de lo normal, y tenía que contener esa depreciación de nuestra moneda y hacer caer al dólar, vender dólares. Por lo tanto, mirando otro gráfico interesante que también salió en el último informe de política monetaria, el Banco Central muestra los niveles de volatilidad observados en el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto se movía el dólar en un día cualquiera, previo a la intervención? Y la verdad que los niveles que pudimos observar de movimiento en el tipo de cambio fueron increíbles, fueron muy bruscos. Yo nunca lo había visto, ni siquiera el año 2008, que el dólar subió muy fuerte. Eh, y la verdad que fue muy exagerado los movimientos. Como les decía, en una semana subió 70 pesos el dólar. Así que lo que el Banco Central dijo, además de contener esta alza del dólar, principalmente lo que quería hacer era contener la variabilidad de los precios del dólar, que eso es muy complicado, eso es muy malo para el mercado. Siempre se habla de que uno necesita mercados estables para poder fijar precios, ¿ya? Por eso es bueno que existan los mercados financieros, porque para hacer transacciones entre diferentes partes, transacciones comerciales, uno necesita que hayan precios constantemente para que de esa forma puedan hacer negocios menos riesgosos, más seguros. Así que ese era otro objetivo, contener la variabilidad del tipo de cambio. Y bueno, ¿cómo ha sido este actual? ¿Cómo han sido las experiencias pasadas del Banco Central interviniendo? Han habido 4 episodios de intervenciones desde que se implementó el régimen de flexibilidad cambiaria, año 99, y estos fueron en el 2001, 2002, que ahí salió a vender dólares el Banco Central, y después 2008, 2011. Y acá viene algo importante, insisto, volviendo atrás. El Banco Central no considera que el tipo de cambio esté barato en 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos. Tampoco considera que es caro en 800 pesos, 900 pesos, 1000 pesos. Lo que se fija el Banco Central es en este tipo de cambio real, ¿ya? No es un precio del que vemos en la casa de cambio, es un índice. Y por eso hay que tratar de hacer la relación entre el índice y el tipo de cambio nominal que uno ve en la casa de cambio, ¿ya? Así que, para que hagan una idea. Y a modo de ejemplo, y acá vamos a las experiencias pasadas del Banco Central. El Banco Central intervino el 2008, ahí está la gráfica. No, perdón. Aquí está, 2008. Los puse al revés los gráficos. Acá está el 2008. Y el 2008 interviene el Banco Central cuando el dólar estuvo en 430 pesos. ¿Ya? Que obviamente fue un nivel muy bajo. ¿Cómo lo hizo? Salió a comprar 8.000 millones de dólares, que se concretó desde del lunes 14 de abril hasta el 12 de diciembre del 2008. Eso es muy bueno lo que hace el Banco Central. Anuncia el golpe
8.000 millones, y después va comprando día a día posteriormente en fracciones menores y en periodos de tiempo largos. Por lo tanto, le da mucha flexibilidad para mover los montos de compra, en este caso, las cantidades que va haciendo diariamente, si lo alarga más, si lo alarga menos. La verdad que ha sido muy eficiente en su actuar el Banco Central en salir a intervenir en el mercado cambiario. Así que acá tenemos la experiencia del 2008, que fue, como pueden ver ustedes, exitosísima. Salió a comprar dólares muy baratos y después se conjugó esto con la crisis financiera del 2008, en donde el dólar probablemente subió de 4.30 a 500 pesos por efectos de la intervención, pero de los 500 pesos en adelante subió por la crisis financiera que se dio en Estados Unidos. Y el 2011 salió a comprar dólares a niveles de 4.70 más o menos, ¿ya? Ya esto después de la crisis financiera del 2009, 2008-2009. Mientras el 2008 salió a comprar 8.000 millones de dólares, el 2011 salió a comprar 12.000 millones de dólares, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que en los inicios de esta década salió a comprar 20.000 millones de dólares y ahora lo está vendiendo a niveles muy elevados. Entonces, ha sido bastante eficiente, como les decía, el actuar y en cierta medida ahora está haciendo una utilidad de estas compras que hizo previamente. Ahora todo esto se mira en términos de cuántos son las reservas respecto al PIB, hartas cosas técnicas que están detrás y que lo hace ser un banco central muy responsable, muy creíble y con decisiones que han sido sin duda muy valoradas. Así que eso es lo que ha pasado en los últimos años. No puse lo del 2002 porque ya han pasado prácticamente 2 décadas de ese momento. Las más recientes son 2008-2011. Y lo importante de esto es que nosotros podíamos anticipar en cierta medida, mirando este actuar del Banco Central, en cuál iba a ser el efecto de esta intervención cambiaria. Entonces nuestras proyecciones indicaban de que por cada 1.000 millones de dólares que saliera a vender el Banco Central, podíamos esperar una caída entre 5 y 6 pesos aproximadamente. Como salió a vender 10.000 millones de dólares en esta oportunidad, que lo va a ir haciendo paulatinamente, estamos hablando de que el dólar puede caer 50 a 60 pesos. Check. Ya cayó 50 a 60 pesos, desde los 8.30, 8.40 hasta los 7.70. ¿Ya? O sea, ya se vio el primer impacto por la venta de dólares que está anunciando y que va a ir ejecutando en las próximas semanas. Pero además de liquidar 10.000 millones de dólares, además hizo un contrato derivado, unos forward que vende por 10.000 millones de dólares más. Eso tiene un efecto igual importante, pero en términos de costo para el Banco Central es más acotado, pero eso le daría un impulso adicional a que esto siga cayendo. Y por eso algunos economistas hoy día anticipan que el dólar puede caer a 7.30 y nosotros creemos que puede caer a 7.60. Y 7.60 nos parece, desde 7.60 hacia abajo, nos parece que son niveles atractivos para comenzar a comprar dólares y apostar, colocar una ficha, diversificar en dólares, cosa que antes no considerábamos, porque hoy día hay riesgos. Y a pesar de que somos optimistas, hoy día hay riesgos de que las cosas puedan salir mal. Existe el riesgo de que Chile caiga en un deterioro económico importante, que la inversión no vuelva a Chile, que salgan capitales de Chile, cosas que se pueden ir dando no mañana, sino que con el tiempo. Pero ante ese riesgo, hoy día consideramos que en una cartera diversificada debemos tener alguna exposición al tipo de cambio, al dólar, cosa que antes no considerábamos. Y creemos que esa exposición al tipo de cambio debiera estar entre un 30 y un 40% de una cartera diversificada. ¿Ya? Así que ahí les doy unas primeras conclusiones que vamos a reiterar más tarde, que vamos a hincarle el diente a esas ideas fuerza. Vamos súper bien en los tiempos, qué bueno, vamos acortando los tiempos de los webinars, que han sido un poco largos. Me hace una pregunta Javiera. Hola Sergio, en febrero viajo a Colombia. ¿Qué moneda me conviene llevar? ¿Dólares o pesos colombianos? Eh, uf, siempre hay que hacer la relación en el día prácticamente que se van a comprar los dólares.
Para Brasil muchas veces conviene llevar reales brasileños. Cuando no estaba la intervención cambiaria en Argentina hasta hace poco, convenía llevar peso argentino. Y en algunos casos también. Para Perú, más o menos. Y para Colombia debería ser similar. En general, para Latinoamérica, puede convenir llevar monedas del país de destino porque tenemos harto intercambio y nos puede salir a un buen valor muchas veces el comprar directamente la moneda. Pero hay que hacer ese análisis en el momento en que se viaja. Yo, en general, raya va la suma y una sugerencia muy general, yo llevaría en efectivo mitad dólares, mitad moneda de destino, pesos colombianos. También tratar siempre de ocupar tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito hace un buen cambio y siempre que uno compre, consuma en lugares establecidos, confiables, es bueno ocupar tarjeta de crédito. Eh, pero yo haría un mix, mitad dólares, mitad peso colombiano en este caso, Javier. Bueno, pasando a qué podemos esperar con el dólar, ya les dije algunas cositas. Ya les dije que bajo 7.60 nos gusta bastante comprar dólares porque creemos que puede todavía seguir en un escenario de incertidumbre y volver a subir a niveles de 800, 800 y algo. Pero hay un factor clave que ha sido relevante en los últimos días para el dólar y es el cobre. El dólar depende enormemente del cobre. Si el cobre sube, el dólar cae. Si el cobre se desploma, el dólar sube. Y lo que ha pasado en las últimas semanas es que el cobre no se movía y el dólar subía. Entonces ahí se genera un desequilibrio, se genera una cosa rara. ¿Por qué sube el dólar si el cobre está estable? No se está dando esta relación histórica. Bueno, es porque Chile se está deteriorando más allá del cobre. Si vemos las últimas cifras de IMASEC, el IMASEC minero anduvo bien, y el IMASEC no minero, comercio, servicio, industria, etcétera, anduvo muy mal. Entonces, hoy día el deterioro económico en Chile no es por el sector minero, sino que es por el sector más allá del sector minero y todos los demás sectores. Eh, Así que por eso es que hay un deterioro, por eso es que el tipo de cambio se está viendo afectado. Pero lo que uno esperaría en el tiempo es que cuando pase, cuando se calme todo, debiera volver esta correlación en donde el dólar siga el comportamiento inverso del cobre. ¿Y por qué ha caído fuerte el dólar en los últimos días? Porque además de la intervención del Banco Central, el cobre ha estado subiendo. Entonces, si ven ahí en la lámina, en la última colita, vemos que el cobre ha estado subiendo, subió más o menos de 2.60, 2.70 y algo. A ver, denme un segundo, creo que ya está, denme un segundo. Claro, ya está cerca de 2.80 el cobre. Subió de 2.60 a 2.80. Probablemente el cobre es un buen indicador que quizás esté intuyendo, anticipando de que va a haber algo, algún mini acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Quizás esté anticipando eso o quizás está sobre reaccionando o más bien anticipándose a algo que quizás no ocurra, que va a ser el domingo si es que realmente finalmente Estados Unidos aplica los aranceles para China o no. Entonces, si el cobre sube mucho, bueno, el dólar puede caer bastante más. Pero si el cobre se mantiene en nivel actual y sube lentamente, como esperamos, el dólar se debería tender a estabilizar entre 7.60, 7.80 y quizás con algunos pics en 800 pesos. Pero lo que nosotros creemos que los próximos meses, marzo, abril, va a haber incertidumbre porque viene esta elección sobre la constitución. Y yo no estoy tan claro en este minuto de que esté ganada la elección para que se vote una nueva constitución. Yo creo que hubo mucho temor de la población se resintió en el crecimiento económico, en el empleo, en el tipo de cambio, y yo creo que no va a ser una elección fácilmente ganada. Y ahí viene mi temor. Por un lado, puede ser positivo de que Chile mantenga esta constitución, las cosas sigan relativamente claras, pro inversión, pero nos dimos cuenta en estas últimas semanas que hay una rabia, hay un descontento social enorme, hay muchas cosas que se tienen que arreglar. Entonces me extrañaría que esa opción gane y quizás qué pasa los días siguientes. Quizás vuelve el caos y no sé qué va a pedir la gente quizás. Entonces ahí tengo mis dudas y va a haber incertidumbre. Entonces
ante incertidumbre el tipo de cambio es muy probable que suba. Y por eso nos gusta que el dólar bajo 7.60 comprarlo, porque es un botón de pánico, es un seguro, es tener dólares ante situaciones adversas que se puedan presentar el próximo año. Así que estamos en 7.70 ya, mañana creemos que va a bajar, creemos que ya puede llegar a 7.65, cerca de 7.60, y ya nos gusta comprar, ya varios clientes le estamos dando la sugerencia de salir a comprar dólares. Lo difícil es compro dólares y dónde invierto. Y ahí hay muchas alternativas y eso ya es para sentarse y conversar largo y tendido. Va a depender mucho del cliente, va a depender mucho del perfil de riesgo. Y hoy día tenemos desde la posibilidad de comprar oro, que se cotiza en dólares, comprar acciones a nivel internacional que se cotizan en dólares, renta fija. Tenemos la posibilidad también de comprar dólar y dejarlo ahí. Tenemos la posibilidad de hoy día invertir en Estados Unidos, en proyectos inmobiliarios. Hay muchas alternativas hoy día que tenemos para invertir en dólares. Así que eh, hay que ver cuál es la opción más adecuada, ver, insisto, cuál es el perfil de riesgo, cuáles, cuáles son los objetivos que el cliente quiere lograr y por lo tanto hacer un traje a medida para ver cuál es la mejor opción. En concreto, y ya para ir finalizando, creemos que la intervención del Banco Central ha sido muy efectiva, ha cumplido precisamente el objetivo, ha contenido al tipo de cambio, ha bajado, ha disminuido la volatilidad, está más tranquilo, eso es muy bueno. Puede que caiga un poco más, sin duda, pero Chile cambió, ya lo habíamos dicho, y como cambió, nos empobrecimos, eh, prácticamente nos vamos a retrasar 2 años de crecimiento sin ningún problema. Volver al punto inicial nos va a demorar un par de años y si se hacen cambios potentes, importantes, que sean mejores para la población, que es lo que todos queremos, genial, porque probablemente crezcamos más en el futuro. Pero si no salen cosas buenas de esto, obviamente que lo podemos pasar mal y podemos seguir en un escenario de incertidumbre y de empobrecimiento en el tiempo que puede costarnos caro. Por eso hay que preocuparse, hay que estudiar, hay que leer la Constitución, hay que ver cuáles son las reformas que se están haciendo y tratar de impulsar cambios positivos y no dejarse llevar por cantos de sirena, por ofertas populistas. Y acá le he dado varios ejemplos en las últimas semanas en los webinars de cosas que uno va conociendo. Alejandro Guillé decía sueldo mínimo 600.000 pesos. Boric decía pensión básica 300.000 pesos. Y la última que le tengo es senador Quintana. Terminemos con la AFP. Senador Quintana, que precisamente es el presidente del Senado. Senador Quintana, terminemos con la AFP. ¿Ya? Súper popular. Y supuestamente hizo un gran proyecto con el ex ministro Izaguirre y con el ex ministro Valdés de Hacienda. Sale con esto, se anuncia en los periódicos y al día siguiente el ex ministro Valdés carta al director en un periódico, no sé si la Tercera o el Mercurio, eh, es mentira que he hecho una propuesta con el senador Quintana. ¡Wow! Entonces, ese tipo de cosas son complejas, porque ahí es cuando la política se quiere aprovechar de este tipo de situaciones y podemos caer en populismo. Es el gran riesgo, que caigamos en populismo. Creo que la gente hasta ahora no ha creído nada, ningún canto de sirena, pero vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Así que ahí nos jugamos mucho. Eh, y por lo tanto hay que votar, hay que preocuparse de lo que viene, hay que tratar de que se hagan los cambios que queremos que se hagan, que haya mayor igualdad, que haya mayor justicia, pero no a toda costa y no eh, echando por la borda todo lo construido hasta ahora en nuestro país. Eh, Así que mirando el dólar, la última gráfica, la reitero, puede que siga cayendo un poquito más. Nos gusta desde 7.60 a 7.30 comprar. La verdad que nos gusta mucho esos niveles de compra. Y mantener, porque la verdad que creemos que el próximo año va a ser complejo y debiera tender a seguir subiendo el dólar en los próximos meses.
a no ser que el cobre explote y suba muchísimo, que también es posible y por eso hay que estar mirando siempre también el cobre. Pero con un cobre estable, el dólar bajo 7.60 parece atractivo para mantener y ver qué puede pasar en los próximos meses con toda la discusión política que se viene y las elecciones, etcétera, etcétera. Dudas, consultas, han estado calladitos, muy pocas consultas. Esperemos que esté todo claro, esperemos que se entienda. Hoy día dedicamos este webinar a algo muy específico como es el dólar, eh, porque precisamente el dólar es muy importante para uno de los pilares que estamos tratando de potenciar, de construir, estos pilares para la libertad financiera. ¿Cuál es ese pilar? La inversión financiera. ¿Dónde invertir la plata? ¿En qué instrumento invertir nuestro dinero? Nos compramos una propiedad, invertimos en oro, invertimos en dólar, invertimos en acción, en renta fija, invertimos en Estados Unidos, invertimos en China, invertimos en Latinoamérica. ¿Qué hacemos? Tenemos miles de opciones. Lo que nos hemos preocupado en Rubik de hacer en estos años es hacer alianzas para tener una oferta de productos enorme y manteniendo nuestra independencia, tratar de buscar la mejor alternativa enfocada en el cliente, lo que el cliente quiera, tratamos de entregárselo, obviamente asesorándolo. Hubo muchos clientes que quisieron comprar a 820, a 840 pesos, estaban casi llorando, chuta, ¿por qué no compramos antes? Calmado, calmado. Puede que es muy probable que el Banco Central intervenga y ahí no queremos quedar comprados en niveles muy altos. Tuvimos razón, la verdad que fue una buena sugerencia y ahora que estamos en niveles más estables, más tranquilos, creemos que una parte del patrimonio de una persona, 30-40%, podría destinarle a invertir en dólares. ¿A qué niveles? Bajo 7.70, bajo 7.60, idealmente lo más cercano a 7.30. Bien, ha sido un gusto, ha sido un webinar algo más corto, estoy feliz. Vamos a ir acortando un poquito los webinars para tratar de tocar más temas. Y ya que nos han hecho consultas, le agradezco su participación, le agradezco su atención y los que nos siguen por YouTube también, muchas gracias por participar en estos webinars. Un abrazo y nos encontramos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Chao, chao.